Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado Luis Reyes. Es exdirector de presupuesto y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros, Luis. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bien, hay una parte ahora que tal vez usted nos pueda edificar un poco, y es: usted manejó durante muchos años el presupuesto de un país. El presupuesto de un país de República Dominicana, con diferentes crisis, tal vez no con la magnitud de la pandemia ni lo que se está viviendo ahora con todo esto. Pero de que usted conoce la receta y todo cómo se maneja esto de controlar y manejar un presupuesto, lo es. Díganos algo. La situación desde el punto de vista de presupuesto, de ingresos, gastos y de todo esto, ¿cómo usted ve la República Dominicana? No como en este momento, no como la está manejando el gobierno, sino con el panorama que tenemos de los ingresos, de los gastos, cómo eso, el endeudamiento y los grandes retos. ¿Cómo usted ve el tema del manejo del presupuesto? Bueno, hasta la fecha lo que uno observa es, en el tema de las recaudaciones van por encima de lo previsto en el presupuesto. Esa es la realidad. ¿Quiere eso decir que el gobierno no tiene problema? Claro que el gobierno tiene problema, porque el gobierno tiene dos cosas. Primero, en el presupuesto aprobado para este año, hay 46.000 millones de pesos que están estipulados como gasto de capital. De esos 46.000 millones de pesos han entrado 1.000 millones de pesos y todos nosotros sabemos que ya posiblemente los otros 45.000 millones de pesos, la mayor parte de ellos no van a ingresar al presupuesto porque ¿qué va a vender el gobierno que le va a producir 45.000 millones de pesos? En otra palabra, el aumento en las recaudaciones que el gobierno está teniendo va a ser básicamente para compensar esos 46.000 millones de pesos que tenía como gasto de capital. Pero por otra parte, desde el punto de vista del gasto, el gobierno tiene cortado a la fecha 23.000 o 24.000 millones de pesos en subsidio solamente por concepto de combustible. Solamente de eso, porque no sabemos, hace varios meses que no se publican los datos del sector eléctrico. ¿Cuánto debe ser el subsidio del sector eléctrico? El año pasado el gobierno gastó aproximadamente unos 1.100 millones de pesos en el subsidio eléctrico. ¿De dólares? De dólares. A los precios actuales del petróleo, ¿cuánto debería ser ese subsidio? Aunque hay que reconocer que el gobierno, por otro lado, ha estado incrementando la tarifa y eso debe de disminuir, compensar parcialmente esos aumentos en el déficit del sector eléctrico. Entonces, el problema del gobierno es que el gobierno acá ha logrado solventar parcialmente la situación. De hecho, cuando uno ve las cuentas fiscales, el gobierno tiene en cuenta más de 100.000 millones de pesos. ¿Pero a dónde? El gobierno tiene en depósito en cuenta más de 100.000 millones de pesos. ¿100.000? Más de 100.000, 110.000 pues millones de pesos. ¿la cosa está buena? No, la cosa no está buena porque el gobierno, yo creo que su problema no es necesariamente un problema de dinero. Mire, ¿y de qué es el problema? Mire, el gobierno, perdóneme, termino la idea inmediatamente. Es que cuando uno ve el gobierno, en el presupuesto, por ejemplo, el gobierno tiene 140.000 millones de pesos para gastos de capital y de eso solamente ha ejecutado el 35%. Entonces, el problema del gobierno es un problema de ejecución. El problema del gobierno es un problema de eficiencia para ejecutar, eficacia para ejecutar, perdón. Ni hablar de eficiencia, porque todos esos temas que hablaba el gobierno durante el periodo electoral, de calidad de gasto, eficiencia en el gasto, todo eso se fue al carajo porque ahí no hay mayores realizaciones. Pues mira, y el gobierno... Siga en esa línea, pero inclúyame esto. Un presupuesto, porque usted comenzó con los 46 millones y después con los 100 millones, con los 100.000 millones. Entonces, necesitamos irnos a la base. Un presupuesto, que usted fue director, se estructura con impuestos, es decir, los ingresos que producen el pago de impuestos. Segundo, con ahorros, es decir, votar gente, eliminar botellas, etcétera, reducir gastos de tipo sociales. 3,
préstamos que se hacen fuera, y egresos que son pago de deuda externa, sueldo fijo, gasto de mantenimiento, construcción de obras y mantenimiento de otras, y gastos sociales. Si usted pone esas dos cosas, usted dice, no puedo crear impuestos porque el país en esta crisis no los resiste. Y los empresarios una vez gritaron, no puedo votar gente porque soy producto de un gobierno de aliados y no puedo votar gente, al contrario, quiero crear más gente, ¿verdad? Y se inventó dos cosas, alianza público-privada, es decir, que el sector privado haga su aporte, y la otra es además de la público-privada, el fideicomiso. El fideicomiso. Esas fueron las dos cosas. Pero yo veo que todos los viernes publican aumento de los combustibles, porque allá sube el petróleo. Y ahora la tarifa eléctrica. Y yo me pregunto, ¿por qué no quitan los impuestos de los combustibles, que inmediatamente se va a compensar, sino que lo dejan, entonces lo subsidian? Desarrolle un poco esa madeja que no entiendo. Miren, el tema básicamente es un tema de la visión que tiene el gobierno en términos de política. ¿Qué yo quiero hacer? Eso es lo primero que un gobierno tiene que tener claro. Si yo quiero... ¿Y saben lo que van a hacer? Yo creo honestamente que el gran déficit del gobierno es que el gobierno no tiene claro qué es lo que quiere hacer. Ese es el mayor problema que enfrenta el gobierno. Y yo le preguntaría a usted y al público que nos está viendo, ¿cuáles son las políticas que el gobierno ha anunciado? ¿Cuál es el curso de acción que el gobierno ha definido, por ejemplo, para enfrentar la situación de aumento de los precios del petróleo? Para enfrentar la situación del entorno internacional. Los economistas estamos hablando desde hace meses que hay una situación posiblemente de recesión en Estados Unidos, que puede haber una situación de estanflación. ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto? El gobierno, como usted señala, claro que ha tratado de darle respuesta a eso a través de ¿qué? A través de esos dos mecanismos, la creación de procesos de privatización a través de los fideicomisos y las alianzas público-privadas. Y ha presentado dos proyectos de ley, un proyecto de ley para modificar la ley de alianza público-privada con una serie de flexibilizaciones que nosotros le hemos sometido a mucha crítica, porque lo que se plantea ahí es prácticamente una flexibilización de la ley de compra y contrataciones, la no aplicación de la ley de compra y contrataciones, y al mismo tiempo que las personas del sector privado que vayan a dirigir estos proyectos no estén sometidos a los regímenes de incompatibilidades que está sometido un funcionario público que administra fondos del patrimonio. Tampoco está sometido a la rendición de cuentas ni a la transparencia a la que está sometido un funcionario que administra fondos públicos. Entonces, bajo esas condiciones nosotros entendemos que aunque creemos en los proyectos público-privados y creemos en los fideicomisos, si es de esa forma que el gobierno aspira a privatizar, nosotros decimos, pero no tiene sentido, porque eso lo que es realmente un retroceso en términos de institucionalidad. Eso es lo que estamos planteando, un retroceso en términos de institucionalidad. Pero ¿cómo vamos a relajar la institucionalidad que ya tenemos, que deberíamos de reforzarla? Deberíamos de reforzarla para propiciar que el sector privado pueda incorporarse al gobierno, que pueda administrar fondos públicos en condiciones distintas a las que lo administra un funcionario público. ¿Por qué? Esa es la razón, esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, esos proyectos, esos dos proyectos que cursan en el Congreso, por lo menos nosotros lo hemos denunciado, no cuentan con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, ni creo, y además no solamente eso, creo que amplios sectores de la población van a rechazar las modificaciones, la modificación en un caso y en el otro la aprobación del proyecto de fideicomiso público, de ese proyecto de ley para el establecimiento de proyectos especializados de fideicomiso público. Entonces, yo creo que ahí radica el problema.
Si usted se pone a observar y usted dice, yo tengo disponibilidad en el presupuesto, pero yo no sé en qué gastarlo. ¿Qué pasó el año pasado? A finales del año pasado, entre octubre y diciembre. Tenían 60.000 millones de pesos que tenían disponibles en gastos de capital. ¿Y qué hicieron? Que lo mandaron a fideicomisos y esos recursos posiblemente estén ahí disponibles. No se han podido gastar porque esos proyectos no estaban diseñados. Y yo creo que ese es el problema. Y eso es improvisación. Y yo creo que ahí radica el problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hay que renovar, lo escuché a usted atentamente hablando sobre el tema de la renovación del gobierno, y yo creo que sí, yo creo que un gobierno que se ha desgastado y que amerita que posiblemente muchos funcionarios o algunos funcionarios sean sustituidos, pero el mayor problema no es sustituirlo, el problema es designar personas que tengan la capacidad, que tengan la visión, que tengan la comprensión de los problemas de Estado para que puedan ir a solucionar esos problemas, porque la curva de aprendizaje de un funcionario que tiene años fuera del gobierno, yo puedo citarle más de un funcionario que designamos en la administración, se designaron en la administración de Danilo Medina, que cuando iban y se sentaban con el director de presupuesto, no tenían idea de lo que iban a hacer, no sabían cómo funcionaba la administración pública, porque la administración pública se ha convertido en un ente supraespecializado, incluso donde hay escaso personal formado para esos fines. Y eso es uno de los mayores problemas que hay. Usted sale a buscar, por ejemplo, una persona especializada que lo pueda ayudar en el área de presupuesto. Por cierto, la semana pasada alguien me llamó de una institución pidiéndome que le recomendara un técnico que lo ayudara en una capacitación, en un entrenamiento para la formulación del presupuesto del próximo año. Y a uno mismo le cuesta trabajo porque la mayoría de los técnicos especializados en esas áreas, en la parte de administración financiera del Estado, están trabajando. Entonces, yo creo que por ahí va el problema del gobierno. La ausencia de una visión clara de lo que quiere y la ausencia de funcionarios con la competencia apropiada para que puedan llevar a cabo una buena labor. Bien, en el caso de todas estas partidas que uno ve, dice, pero el gobierno está sacando 1.000 millones de pesos promedio semanal para los combustibles. Así es. Ya ahora tú ves que te dicen a ti 1.500 millones de pesos, 1,5 millones de familias a 1.500 pesos. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Me imagino que 2.000 millones de pesos, 2.000 y pico millones de pesos mensual. Son partidas adicionales al presupuesto. Todo esto, ¿usted cree que se sustente las recaudaciones de lo que estamos recuperando por fuera de adicionales o que esto se va a terminar con endeudamiento? No, se está financiando parcialmente con endeudamiento. De hecho, usted está viendo ahora mismo la situación del sector eléctrico. En el Congreso están cursando en este momento 6 préstamos por aproximadamente 1.200 millones de pesos, de los cuales 4 van al sector eléctrico. 600, 800 millones de pesos que están destinados al sector eléctrico. Lo que tenemos, de dólares. De dólares, perdóname, de dólares. Entonces, gracias. Cuando uno ve eso, uno lo que ve es que el gobierno está tratando de financiar el déficit del sector eléctrico parcialmente con esos recursos y entonces liberar recursos para hacerle frente a esos programas que usted hace referencia. Pero claramente uno ve y dice, bueno, el endeudamiento del gobierno en este momento son 50.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, 50.300 millones, versus 36.000 millones que teníamos a diciembre del año 2019. Vamos a aumentar casi 15.000 millones cuando hagamos estos desembolsos que hacía referencia. Pues si usted le suma el endeudamiento que tiene el Banco Central, entonces usted dice, parece ser que la decisión que ha hecho el gobierno es, ante la imposibilidad de hacer una reforma fiscal, es seguir un curso de endeudarse hasta donde le sea posible para poder mantener los programas con el nivel de cobertura que ese financiamiento, que ese endeudamiento le permita. ¿Hasta dónde, cuando usted dice endeudarse hasta donde le sea posible? ¿Hasta dónde es posible endeudarse en República Dominicana? Porque hay un jueguito que la gente no entiende, que es
lo que nosotros llamamos en el día a día la tasación. Yo le digo la tasación, y es que cuando tú vas a un banco a coger un préstamo para comprar un apartamento, te dicen a ti, te prestamos el 90, te prestamos el 80% de la tasación, del valor de lo que tú vas a endeudarte. Y a comprar, tú te puedes endeudar hasta el 90%. Y yo digo que el Producto Interno Bruto es la tasación de hasta dónde nosotros nos podemos endeudar. Si tú te endeudas mucho con respecto a el Producto Interno Bruto. Pero yo veo que el Banco Central te mantiene, cada vez que tú creces 5%, 4%, 5%, ese Producto Interno Bruto sube. Y entonces te permite endeudarte más y las recaudaciones se ven bien. Independientemente, la tasa de cambio bien, inflación mal y combustibles mal. Con ese panorama, ¿hasta dónde nosotros podemos endeudarnos? ¿Cuál es nuestra tasación, el tope para nosotros endeudarnos? Es que eso es una cosa dinámica que uno tiene que verlo en el momento en que va a realizar la operación de endeudamiento. Mire, la situación de República Dominicana, usted tiene que verla en el contexto de lo que está pasando a nivel internacional. Si la economía de los Estados Unidos va a una recesión, y esa recesión todavía más grave, que se estima que va a ser a fin de año o a principios del próximo año, y esa recesión se da también con una combinación de inflación, es una estanflación, un estancamiento de la economía con una inflación. Nosotros somos una economía altamente dependiente, dependiente de la economía de los Estados Unidos. Lo más probable es que eso nos impacte a nosotros, nos impacte de manera significativa en términos de crecimiento. Si crecemos menos, vamos a recaudar menos y eso deteriore las cuentas fiscales. Si se deterioran las cuentas fiscales, vamos a tener menos capacidad para endeudarnos. Y si tenemos menos posibilidad de crecimiento a mediano plazo, no sabemos la duración que puede tener la recesión, entonces todo eso va a influir para que nuestras posibilidades de endeudamiento se reduzcan. ¿Cómo puede eso entonces afectarnos? A través del incremento de las tasas de interés que estamos viendo. ¿Cuánto le va a costar al país en los próximos años la renovación de los vencimientos de deuda? ¿Cuánto le va a costar la colocación de los nuevos instrumentos de deuda? Eso es lo que no sabemos. Yo creo que ese es el problema que nos lleva a reflexionar si realmente nosotros estamos bien ahora, pero dentro de 6 meses podríamos tener una situación de deterioro que no nos permita por lo menos seguirnos financiando como en los términos que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué parte de la deuda dominicana fue contratada a tasa variable? Muy poca. Muy poca. Muy o poca. sea que esa variación de... No, eso no es mayor problema. Llegamos al 85% y este gobierno se ha preocupado por mantener eso. La mayor parte de la contratación de deuda que ha hecho, la ha hecho a tasa fija. El problema son los vencimientos, que cuando vencen, usted tiene que renovar esos vencimientos, lo que nosotros le llamamos rollover de la deuda. Esas colocaciones que usted va a hacer, tiene que hacerlas a tasas nuevas y eso le aumenta el promedio de el monto de deuda que usted tiene contratado. Hay riesgo de fuga de capitales. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, y eso está Qué buena pregunta, Castillo, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Castillo, porque en Europa está ocurriendo eso porque el Banco Central Europeo no ha ajustado las tasas de interés. Ahí el tema es el siguiente. Pero el euro está en el piso. Está en el piso porque sencillamente con los diferenciales de tasa que existen actualmente en el Banco Central Europeo, ha aumentado las tasas, apenas están en 50 puntos base, mientras la Reserva Federal tiene 1.75. Eso es mucho. Y la Reserva Federal ha manifestado que tiene la intención de seguir subiendo la tasa de interés porque, sobre todo después de ver los resultados de la inflación en Estados Unidos, la inflación interanual en Estados Unidos alcanzó 9.1%. Pero también hay otros indicadores. Las situaciones del mercado de trabajo indican que las presiones inflacionarias se mantienen en la economía de los Estados Unidos
y eso hace que el Banco Central de los Estados Unidos tenga que aumentar las tasas de interés. Y al aumentar la tasa de interés va a crear diferenciales de tasa respecto al Banco Central de la Unión Europea, pero también respecto al Banco Central de la República Dominicana, que posiblemente va a tener también que hacer un ajuste de tasa. En la medida en que el Banco Central de la República Dominicana reaccione a esos aumentos de tasa, entonces nosotros podremos tener más o menos salida de capitales. La salida de capitales básicamente la explican situaciones de inestabilidad política o situaciones de diferenciales de tasa de interés significativa, como puede ser la situación que podría crearse en caso de que la Reserva Federal siga haciendo aumento contundente en la tasa de interés y nosotros nos quedemos rezagados. Hasta ahora las autoridades dominicanas han reaccionado de manera anticipada y han hecho unos aumentos bastante drásticos en los niveles de tasa de interés. Es una medida buena. No tiene otra alternativa, no es buena ni es mala. O sea, la única forma de controlar la inflación es política social y controlar el circulante, sacar circulante. No hay otra manera y eso es... Pero yo lo que no entiendo, pero a ti se te cae entonces el crecimiento de la economía. Es que se te va a caer, tienes que pagar el costo, por eso va a una recesión. Y eso es lo que he manifestado y eso es lo que en Estados Unidos van a hacer. Y posiblemente nos arrastre a nosotros también a una situación recesiva y complique todo eso que usted hace referencia en términos del financiamiento. Porque ¿cómo terminaría la economía dominicana en ese escenario? ¿Cómo terminaría? No lo sabemos. No lo sabemos, solamente hay incertidumbre, mucha incertidumbre. ¿Cuáles factores han determinado en República Dominicana la apreciación del peso? Mire, la apreciación del peso sencillamente yo lo voy a decir de una manera muy simple. La apreciación del peso, ha habido mucho flujo de divisas, el año pasado todos sabemos que hubo muchas remesas, pero también hay la voluntad del Banco Central de que eso se mantenga así. Si el Banco Central hubiese querido, hubiese estabilizado el peso en 56 por 1, en 57, en 55, porque son operaciones muy sencillas. El Banco Central solamente hubiese comprado reservas y el dinero que se hubiese generado por la adquisición de esa reserva, sencillamente coge y lo esteriliza, o sea, coloca instrumentos de deuda para que no tenga efecto en la economía. Posiblemente le hubiese aumentado el cuasi fiscal y el Banco Central prefirió que en lugar de aumentarle el cuasi fiscal, permitir una apreciación del peso respecto al dólar, cosa que claramente afecta a los dos sectores que posiblemente son más dinámicos de la economía en estos momentos, que son el sector turismo y el sector de zonas francas. ¿Usted ve vulnerable la remesa en este momento? Pero claro que sí, porque si usted va a una situación de desaceleración o de estancamiento en la economía de los Estados Unidos, ya se está viendo. Ya la remesa este año comparado con el año pasado tiene 300 millones menos y todavía Estados Unidos no ha entrado en una situación de recesión. Cuando Estados Unidos entra en una situación de recesión va a aumentar el desempleo y al aumentar el desempleo tiene que caer necesariamente las remesas. Y eso va a afectar también el consumo interno, porque gran parte del crecimiento de la economía dominicana el año pasado se debió a que esas remesas provenientes de Estados Unidos sustentaron el consumo de los sectores de menores ingresos. ¿Y la tasa de cambio se pudiera ver también afectada? El Banco Central, no necesariamente, porque el Banco Central tiene niveles de reservas muy elevados, niveles de reserva 13,000 y tantos millones de dólares, y habría que ver cuánto estaría dispuesto a sacrificar el Banco Central para que la tasa de cambio no aumente de manera significativa, pero digamos que eso no sería un tema de mayor preocupación porque tienen los instrumentos, tienen los medios, de cómo hacerle frente y ya habría que ver cuál sería el nivel de tasa de cambio con la que las autoridades monetarias se sentirían cómodas. Usted dijo al principio de su intervención que las recaudaciones han aumentado. Sí, así ¿Cómo estamos nosotros en lo que tiene que ver con el déficit presupuestario? Muy bien, porque prácticamente el gobierno no ha gastado en términos de gasto de capital lo que tendría previsto gastar y todavía nosotros, por lo menos en las cifras que se están publicando, porque lo que no sabemos es cuánto es el déficit del sector eléctrico. Para nosotros poder hacer una estimación más certera de eso, habría que ajustar la cifra publicada por el déficit del sector eléctrico y habría que ver, por ejemplo, con la proyección de los precios del petróleo, que ahora mismo podrían caer, si hay una situación de recesión, los precios del petróleo ya han comenzado a disminuir ante las expectativas de una recesión en Estados Unidos. Entonces, pero aún así, nosotros podríamos decir que es casi seguro que el déficit del gobierno va a aumentar respecto a lo que tenía presupuestado. Según
mis estimados, el déficit del gobierno podría estar más cerca de 4% que de 3%, siempre y cuando el gobierno acelere el gasto de capital, siempre y cuando el gobierno no haga como el año pasado, que utilizó las apropiaciones presupuestarias que tenía para el gasto de capital, prácticamente no la ejecutó a fin de año, lo que hizo fue que la trasladó a instituciones autónomas, a fideicomisos, y eso permitió que durante la mayor parte del año prácticamente las cuentas fiscales se vieran sin un déficit fiscal significativo. Cuando uno evalúa lo que es el tiempo en todo esto, dice, pero venga acá, ¿y qué pasa si Estados Unidos resuelve su tema rápido, se mantiene la remesa, el petróleo baja un poco? ¿Qué posibilidad nosotros tenemos de que a veces tú te levantas por la mañana y tú dices, oh, pero mira, el maíz bajó 20%, el petróleo de 105 ya está en 90%? ¿Qué posibilidad hay de que eso se revierta todo en el tiempo y que vuelva a nivel de tiempo? ¿Cuándo nosotros podemos ver todo en sus niveles normales? Nosotros pensamos que eso hace mediados del próximo año. ¿La crisis dura un año? Podría ser que nosotros, digamos, para el próximo verano tengamos una situación donde la economía de los Estados Unidos ya comienza a rebotar, lo que nosotros le llamamos un aterrizaje suave de la economía, son esa aceleración y un estancamiento suave, y entonces una vez se registran 2 trimestres de caída relativamente pequeña en términos de crecimiento, inmediatamente después la economía comienza a rebotar, comienza a recuperarse. Claro, nosotros, ¿qué es lo que uno ve de manera anticipada? Si usted ve el precio del zinc, el precio del hierro, el precio de la mayoría de esas materias primas ya están cayendo, y esos son los indicadores que dicen, que nos hacen pensar que viene una recesión. ¿Por qué? Porque esas materias primas que se están comprando usualmente para mantener los inventarios, cuando bajan de precio es porque baja la demanda. ¿Y qué quiere decir que baje la demanda? Que la producción va a caer. Y si va a caer la producción, entonces podemos estar enfrentando una situación de recesión. Justo ayer el Banco Central dio a conocer las cifras sobre el comportamiento de la economía, el crecimiento del PIB, 5.6. Ese dinamismo de la economía dominicana, yo creo que es una tasa de crecimiento bastante aceptable, tomando en consideración la realidad mundial. ¿Eso se va a sostener en el tiempo o hay que esperar algún declive? No, deberíamos de esperar algún declive si hay un declive en la economía de los Estados Unidos, porque nosotros tenemos una elevadísima correlación con la economía de los Estados Unidos. Es esperable que nos impacte de manera negativa, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las exportaciones nacionales, las exportaciones de zona franca, las remesas, y sectores, por ejemplo, como el turismo, deberían de verse afectados por ello. Entonces nosotros tenemos varios sectores que son de los sectores más dinámicos que deberían verse afectados por el desempeño de la economía de los Estados Unidos. Y eso es lo que yo creo, reitero, que debe ser la gran preocupación del gobierno. O sea, cómo nos adentramos a un año preelectoral en una situación en la cual estamos enfrentando un entorno económico francamente en deterioro. Cuando el que analiza un poquito la economía en República Dominicana, yo siempre digo, Héctor Valdés es una constante en todo esto. Y luego, un cuento que nosotros hacemos, que decimos que República Dominicana tiene como algo, siempre le sale algo bien, algo le cae del cielo. Y tú analizas, un día teníamos un combustible altísimo y bajó, hace años. Otro día apareció Petrocaribe. Otro año apareció una empresa minera y le avanzó un dinero al país. Otro año se compró la deuda de Petrocaribe. Otro año vendieron una fábrica de ron, el otro vendieron una telefónica. Estoy hablando de lo que cada 1 o 2 años, cada vez que el país tenía el juego trancado con $1.000 millones de dólares, tú veías que algo cayó del cielo. De alguna forma algo nos salía bien como país y es importante.
tenemos algo que nos puede caer del cielo ahora, independientemente de que Valdés sigue en el Banco Central. No, pero caer del cielo siempre es posible. Usted puede vender un activo. República Dominicana es Lo una digo economía porque obviamente de eso. usted sabe que usted y yo hablamos, y aquí en el presupuesto, aquí la gente se le ha olvidado, que en el presupuesto 2022 había una venta de activos por 187 mil millones de 87.000 millones. por 87, que se decía que era la venta de Catalina o de las Así empresas, es. y eso no se ha hablado. Eso no se ejecutó, pero Catalina sigue ahí. Y Catalina es un activo que el gobierno podría generar flujos, no cabe la menor duda, con una operación sobre Punta Catalina. De hecho, ¿Y usted favorecería ese tipo de soluciones? mire, yo siempre he dicho lo siguiente: el problema de ese tipo de operación no es hacer la operación en sí misma, sino a qué usted va a destinar esos recursos. Eso es lo que hay que preguntarnos. Eso es igual que el endeudamiento, porque es otra modalidad de endeudamiento. El problema del endeudamiento es a qué usted lo va a destinar. Le va a redituar al país niveles de bienestar y le va a permitir el repago. Perdón, la inversión que se haga va a permitir el repago de esos recursos. Si eso es así, no debería haber razón para nosotros objetar el endeudamiento. Yo nunca he satanizado el endeudamiento. Entiendo que hay que tener la prudencia en situaciones como esta para uno endeudarse, para no quedarse entrampado, porque cuando usted tiene que destinar 35% de los ingresos para el pago solamente de los intereses de la deuda, usted tiene que entender, cualquier persona que administra, no presupuesto público, el presupuesto nacional, el presupuesto de su casa, tiene que entender que cuando usted tiene que destinar 20, 30% para el pago solamente de los intereses de la deuda que usted tiene generada, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, esa es la realidad. Última pregunta, desde su punto de vista, esta crisis, decían, en la parte de alimentos hay que prepararse porque no es lo mismo cuando avisábamos la crisis que cuando toque que se acabó la comida o que ya el impacto de la guerra, por ejemplo, se va a ver. Hablaban que final del 2022, principio del 2023. En la parte económica, ¿cuándo usted cree que va a ser el peor momento para nuestro país? ¿Cuándo vendrá realmente ese jamaquión en la economía? Yo creo porque hasta que ahora yo veo las cosas bastante bien. Yo, según los análisis que hago, creo que la situación más compleja para el país debería de venir a partir del segundo trimestre del próximo año. Pienso que la economía de los Estados Unidos, Segundo trimestre. en el segundo trimestre, a mediados para el verano, sería una situación, digamos, lo más complejo, porque claramente si se va a dar la recesión en Estados Unidos, yo pienso que va a tener lugar muy en los últimos meses del año y el primer trimestre del próximo año. Y esos efectos se sienten un poco rezagados aquí en el país, de manera que nosotros deberemos estar sintiendo eso ya en el segundo trimestre del próximo año. Bien. Don Luis, quítese un poquito el traje de economista y vamos a hablarle un poquito a la gente, a todos los dominicanos. Hoy, si a ti te preguntan individualmente, tú dices, pero la cosa está bien. Yo tengo un problema, las cosas están caras, que es lo que se llama inflación. Todavía uno consigue cualquier cosa, hay servicios. A nivel de economía, el problema hoy para un dominicano normal es que las cosas están caras. Más la factura del supermercado está más cara. Cuando usted habla de esa crisis que puede venir peor, ¿a qué tiene que prepararse ese dominicano común que le puede empeorar? ¿Que más cara todavía las cosas? ¿O podríamos hablar de decirle a la gente, mira, tu hermano que te mandaba $20, a lo mejor te va a mandar 10 o no te va a mandar? Te va a subir un poquito más la factura del supermercado, te va a subir un poquito más el combustible. ¿Qué tiene que prepararse el dominicano si esto empeora? Oh, pero ya esto ellos lo están viviendo, porque el aumento de la factura eléctrica es una situación que lo estamos viviendo, y la situación de aumento de... Pero más. Claro que más, ahora lo voy a explicar, más vamos a explicar, porque todavía las tasas de interés no se han ajustado completamente. Todavía el circulante no se ha reducido todo lo que debería de reducirse, y eso se traduce en que en menos ventas para aquellos pequeños empresarios, posiblemente desempleo, o por lo menos los niveles de generación de empleo no van a seguir el mismo ritmo que teníamos. Vamos a tener más dificultad para usted tener acceso a un empleo, más dificultad para usted tener acceso a un pequeño financiamiento, menos venta para el empresario,
mayor costo de la canasta familiar, mayor costo del servicio de energía eléctrica y en sentido general condiciones de vida más precarias para la población. Ya déjelo ahí, déjelo ahí. ¿La política social del gobierno es adecuada para el momento que estamos viviendo? Yo creo que debería ser, si yo fuera el gobierno, la acentuara. Acentuara la política social y tuviera un mayor énfasis en aquellos programas que pueden mejorar, que pueden mitigar, sobre todo, no la calidad de vida de la gente en sentido general, asegurarle por lo menos alimentación, porque eso garantiza gobernabilidad, y esto lo digo de corazón. Yo creo que a nadie le conviene que haya un deterioro en las condiciones sociales y en términos de gobernabilidad. Eso es lo que nosotros debemos tratar de preservar, porque las condiciones de la economía dominicana son condiciones sólidas. La economía dominicana va a rebotar de estas cosas y va a continuar aportando condiciones para que la gente pueda crecer. ¿Qué debemos de preservar? Que no haya una situación de deterioro en los términos que estamos hablando, doctor del Castillo. Que no haya un problema en términos sociales, no haya disturbios, no haya dificultades, y que eso permita que el clima de inversión se mantenga para que en los próximos años la economía dominicana va a retornar a los niveles que nosotros conocemos. Tampoco no es que esto va a ser el apocalipsis, no es cierto. Tampoco tenemos que crear esa situación de derrotismo. No, hay un problema, porque hay un problema que hay que enfrentarlo, hay que decirlo, hay que advertirlo a la población y hay que advertírselo a las autoridades, porque en algunos casos uno piensa que ellos, algunos de ellos, yo le aseguro a usted que hay ministros que eso no se le pasa. El ministro de Hacienda sabe perfectamente todas estas cosas que yo estoy hablando. El ministro de Economía sabe todas estas cosas. El gobernador del Banco Central. Ellos están atentos a eso. Leen esas informaciones como la puedo leer yo y como la leen otros economistas. Pero pueden haber otros despistados que no están atentos a estas cosas, no lo manejan y ellos pueden ir pidiéndole al gobierno lo que el gobierno no tenga capacidad de darle. Va a haber sacrificio no solamente para la población, sino también posiblemente para el gobierno. Bien, vamos a agradecer al licenciado Luis Reyes, exdirector de presupuesto y miembro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, pausamos.